Bienvenidos al Bibliófilo. En esta ocasión los quiero invitar a leer una obra que, a pesar de ser tan corta, está llena de grandes y profundas reflexiones que nos hacen pensar sobre la actualidad, haciendo verídico el adagio que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Nos hace advertencias para que estemos muy atentos a lo que sucede en la política de nuestras naciones. Pero el nazismo fue una corrupción y una degradación del espíritu humano, y los alemanes no son los únicos sujetos a este peligro. Se ha apuntado que doquiera que fueron encontraron activos colaboradores. La esencia del nazismo subyace en todo país o institución en la que los hombres retienen un poder arbitrario, en el que los individuos son hechos prisioneros sin juicio previo o la policía maltrata a los que arresta. Y puesto que una de las características ideológicas definitorias del nazismo alemán fue el racismo, este subyace especialmente allá donde los hombres se creen superiores a otros por su raza o color, sea en Alabama, en los Midlands ingleses o en la Ciudad del Cabo. Sobrevivirá y tenderá a resurgir si la humanidad olvida todo esto y aparta la vista de ello, como lo hicieron muchos alemanes en los años 30 y 40. En el siglo XVIII, Edmund Burke afirmó la responsabilidad del hombre con harta claridad. Para que el mal medre, basta que las buenas personas no hagan nada por impedirlo. Este pasaje, en su extensión, creo que nos hace la advertencia máxima sobre la política y naciones, con una larga trayectoria en la democracia como Estados Unidos, también se enfrentan a estos riesgos, incluso en la actualidad, con el gobierno de Donald Trump. Por eso los invito a que analicemos la obra de Michael Thornton, El nazismo, de 1918 a 1945. Acompáñenme. Me gusta mucho la exposición que realiza el autor porque es muy concisa, pero muy clara, donde nos va a mostrar todos los elementos característicos del nazismo como poder político y cómo envolvió a las masas haciendo promesas que no estaba dispuesta a cumplir. Y también nos muestra que la figura de Hitler no es ese demonio o anticristo que se presentó, sino que fácilmente se pudo haber materializado en cualquier otro caudillo o dirigente. El Führerprinzip recogía la idea de Hitler de que los grandes acontecimientos y realizaciones de la historia eran obra de grandes hombres, aunque en determinadas circunstancias cabía atribuirlas además a un grupo aristocrático o élite. Y está en consonancia con la exaltación que se realiza en la historia a través de personajes como Carlyle o Emerson, donde se muestra esa figura, ese representante. Pero si bien nos destaca a ese representante, no quiere decir que subyacente a toda la cultura no estén las ideas que permite su surgimiento, su exaltación. Y creo que un rasgo muy importante es el tema de la justicia. Cuando vemos que esos caudillos se pasan por encima de las leyes, ya es un primer indicador que nos debe generar las alertas. Incluso nos lo muestra en cómo la contradicción de la política nos presentaba a un Bremen fungiendo ya como dictador y que buscó, a través de los votos, ratificar sus privilegios dictatoriales, lo que no resultó como lo esperaba y al contrario, le fue útil al partido nazi, sin quererlo. Pero vuelvo al punto que nos destaca, y es que las masas o la gente del común ya estaba predispuesta a aceptar lo que el partido nazi les ofrecía. En esos tiempos turbulentos se hacían a cualquier salvavidas, incluso sin validar si las promesas eran reales o solo mentiras. El propio nombre de nazismo o nacionalsocialismo implica una mixtificación, pues nada tiene que ver con el nacionalismo o el socialismo tal como estos son comprendidos de ordinario. Y si parte de las incumplidas promesas del primitivo programa del partido, redactado en el año 1920, fueron socialistas,
solo tuvieron valor como medio para ganarse el apoyo de las masas. Los nazis fueron socialistas únicamente en el sentido de que sus ambiciones presuponían el control político de la economía nacional. El igualitarismo y la supresión de la injusticia social y económica eran fines humanitarios indignos de su atención. Y realmente en la política debemos estar muy pendientes de eso, porque hay muchos líderes que utilizan las palabras únicamente para encantar, nunca pretendiendo cumplirlas. Y esto cala profundo en las sociedades que tienen altas necesidades y lastimosamente no tienen la educación para evaluar si lo que les prometen realmente tiene algún fundamento de cumplimiento o si son únicamente palabras vacías y mentiras descaradas. También le impresionaron los temores y esperanzas de la baja clase media. Eran estas gentes de miras estrechas, preocupadas por su sentido de la respetabilidad, prestas a conformarse y aceptar sin crítica alguna cualquier líder que defendiera sus intereses materiales, despreciando al mismo tiempo a los inferiores en la escala social y temerosos de descender a ese nivel. Y este pasaje se conecta con una idea que exponíamos en Eichmann y el Holocausto de Hannah Arendt. Y es que algunas leyes, con el fin de mostrar al ser humano como especial, hace que las personas la adopten creyéndose ellos especiales o excepción a la regla, y por eso permitiendo que se cometan injusticia con los demás. Me gusta mucho más la máxima kantiana en que deberíamos nosotros comportarnos como si esa fuera una máxima o una norma para todos, incluidos nosotros, porque el vernos nosotros como excepciones es ya el germen de la injusticia, de la discriminación y de las consecuentes desgracias que genera esta discriminación. Y asimismo nos expone lo que ya la historia de La noche quedó atrás de Jean Valjean nos exponía, en donde cuando se vota por el menor de los males, inevitablemente llega un mal y puede ser trágico para la sociedad. Por eso nos llama especialmente la atención sobre estos elementos que debemos tener presentes, que actuales dirigentes también tienen. Aquí nos habla, por ejemplo, de cómo las baladronadas de Hitler le fueron dando confianza hasta volverlo algo extremadamente peligroso. No solo amenazas, sino que se convirtieron en hechos. Algo que puede estar sucediendo en la actualidad. La decisión de Schulich de celebrar un plebiscito precipitó una crisis que permitió a Hitler descubrir que podía correr el riesgo de intentar la adhesión. Su éxito debió marcar en él la impresión de cómo los métodos graduales podían ser acelerados por amenazas y por la Fuerza Armada. Y por eso quiero llamar la atención sobre esos aspectos principales, las amenazas y la Fuerza Armada. Elementos que en la actualidad el gobierno de Donald Trump viene utilizando. ¡Qué gran peligro! Por eso me gustan mucho las advertencias que el escritor nos hace. Los alemanes no son una nación de sádicos, pero al igual que cualquier otro pueblo, pudieron producir bastantes brutos insensibles para organizar y hacer funcionar los campos de muerte, y el bastante personal administrativo y de oficina, aunque harto delicado para cometer asesinatos en el sentido físico, dispuestos a hacer funcionar el montaje que hizo posibles estos. Y esta advertencia cobra todavía más significado cuando ahora la muerte no se hace de frente, sino oprimiendo un botón, a través de misiles, en donde en una pantalla estallan las barcas, estallan las lanchas, y no se ve el horror de las consecuencias, sino solamente se dice objetivo eliminado. Y no se ve el horror de los cuerpos estallados y bombardeados que ello significa. No quería terminar sin antes mostrar un pasaje que me gustó mucho por el maravilloso y claro resumen que nos presenta de la historia de la República Alemana hasta el Tercer Reich. En 1648, la paz de Westfalia había asestado el golpe de gracia a la Alemania medieval, desintegrándola en más de 300 estados independientes. Durante el siglo XVIII había dado comienzo la lucha austro-prusiana por la supremacía alemana, resuelta por Bismarck en 1871, cuando unió a Alemania bajo el liderazgo prusiano con la exclusión de Austria y de su ruinoso imperio de la Europa sudoriental.
El segundo Reich, que Bismarck había fraguado a sangre y fuego, fue revestido de una constitución democrática, pero en la práctica era una autarquía. Los emperadores Hohenzollern y sus consejeros gobernaron Alemania hasta la Revolución de 1918. En el año siguiente, la Constitución de Weimar fue aplicada a gente sin experiencia y sin maduros sentimientos en el espíritu de tolerancia y compromiso, esencial en el funcionamiento de la democracia parlamentaria. Y les dejo este pasaje para que allí disfruten todo ese recorrido histórico en un párrafo, lo que nos ayuda a estructurar nuestro mapa mental de la historia y los antecedentes del nazismo. Nuevamente los quiero animar a que lean esta obra para que extraigamos las enseñanzas y los elementos principales que nos permiten descubrir cuando una dictadura se presenta en ciernes, para que la comparemos con nuestra actualidad y no caigamos en los mismos errores. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que me dejen sus comentarios, a que se suscriban al canal y me acompañen en una próxima oportunidad. Gracias.